Datos que tienes que saber sobre Cuba antes de 1959. El primer sistema de alumbrado público de Iberoamérica se instaló en Cuba en el año 1889. Para esta época ya existían las lámparas de gas, pero el 22 de febrero de 1889, lámparas de arco instaladas en el Parque Central de la capital se encenderían por primera vez con mucha más capacidad para dar luz. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en tener ferrocarril en el año 1837. El ferrocarril cubano se puso en servicio en 1837, cuando Cuba era un territorio español, y fue la primera línea férrea de Hispanoamérica y la primera española, ya que entró en servicio 11 años antes de que se inaugurase el primer ferrocarril de España. En 1847 se aplica en la isla la anestesia con éter, siendo primera vez en la región. El 11 de marzo de 1847, el doctor Vicente Antonio de Castro y Bermúdez administró anestesia con vapores de éter para un procedimiento quirúrgico por primera vez en Cuba y Latinoamérica. En el año 1877 se realiza la primera demostración de una industria movida por la electricidad, en La Habana. La primera demostración pública del funcionamiento de un sistema industrial de luz eléctrica tuvo lugar en lo más céntrico de La Habana, en Cuba, en 1877. Fue la primera nación en América Latina en tener un tranvía en el 1900. El servicio de tranvía eléctrico fue inaugurado oficialmente el 3 de septiembre de 1901 por la Habana Railway Company, con una planta eléctrica que garantizaba el servicio, situada entre Águila y Colón en el centro de La Habana. En este mismo año 1900 llega a la capital cubana el primer automóvil. José Muñoz introduce por primera vez este artefacto, quien lo trasladó desde París, con la idea de venderlo a buen precio y cerrar un gran negocio, y se le vio transitar por primera vez por la calle Isla en La Habana. En 1906 se convierte en la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, omitiendo el manejo de operadoras. El 18 de julio de 1909, la Cuban Telephone Company desplegó como principal acción establecer en Cuba por primera vez una central telefónica completamente automática, que sustituyó a la que manualmente realizaba todas las conmutaciones en la isla. El primer departamento de rayos X de Iberoamérica se estrena en La Habana en 1907. Fue inaugurado en la planta alta del desaparecido Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Todo organizado por Francisco Domínguez Roldán, destacado médico y cirujano cubano. En 1922 Cuba se convierte en la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora radial. La primera emisora que transmitió en Cuba fue la 2LC de Luis Casas Romero, el 22 de agosto de 1922. El 10 de octubre de 1922, la primera transmisión de la PWX es considerada oficialmente como el inicio de la radiodifusión. Se convirtió en el primer país del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central en 1951, el Riviera. El primer hotel con aire acondicionado central estaba en La Habana, específicamente en el Hotel Riviera, y esto fue en el año 1951. El Hotel Riviera fue uno de los hoteles más famosos y conocidos en el año 1950. En él, habían casinos y diferentes clubes perfectamente disponibles y acondicionados. En 1952 se construye en Cuba el primer edificio del mundo con hormigón armado. El edificio Foxa es un edificio enclavado en el barrio El Vedado de La Habana, capital de Cuba. Es considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Su construcción duró aproximadamente 2 años y 4 meses. En 1958 Cuba se convirtió en el segundo país del mundo en difundir la televisión a color, saliendo al aire en el canal 12 Telecolor.